Perfecto. Entonces lo que nos quede lo dejamos para conversar y comentar y preguntar. Bueno, comentar, disculpas por el tiempo, lo viendo el día para poder llegar, pero estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar. Además, la última jornada que tenemos el núcleo, lo que ha sido muy fructífero, lo partimos el año pasado, sí, el año pasado partimos el núcleo y hemos tenido muy buena actividad, así que agradezco por eso, y agradezco también la asistencia de todos los que bueno, el trabajo que voy a presentar y que se ejecutó también lo voy a presentar en Concepción, en la Universidad Católica de Santiago de Concepción, y también lo puedo presentar en el Congreso de Historia Económica, donde puede estar varias personas. Trata sobre un poco una historia regional, ¿no? Que es estudiar la Araucanía en una coyuntura más reciente, un trabajo de historia reciente, pero que lo vamos a marcar un poco en la larga duración igualmente como lo vamos a ver, y centrado en un sector que se estudia muy poco, que es la construcción. Un poco los contenidos que vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tratar es la directriz de la investigación. La directriz de la investigación tenía un problema muy profundo que era, no existía mucho estudio histórico de la construcción y a la vez era muy común en la opinión pública, en la región de la Araucanía, que hubiera una contradicción muy grande. La región de la Araucanía es la región más pobre del país. Según los indicadores de CACEN, es récord creo que en el último, esto estaba antes de que saliera la última encuesta de Cáncer, pero en la última encuesta de Cáncer la Araucanía estuvo entre las 3 regiones más pobres del país. Y sin embargo, se hablaba mucho de que la construcción era un sector dinámico en la Araucanía. Entonces, tenemos un problema, un sector dinámico en una economía que está en una profunda depresión. Y eso era un conflicto que este trabajo tomó para poder investigar qué había pasado con la construcción desde el retorno a la democracia. Y en ese sentido, el problema a tratar era la pobreza y el atraso económico de la Araucanía y verlo cómo la construcción había aportado, ya sea positiva o negativamente, a este fenómeno económico. En ese sentido, la pregunta de investigación fue, ¿en qué medida la construcción actuó como motor económico en la Araucanía entre 1990 y 2019? Y aquí quiero detenerme, ¿por qué? Porque cuando hablamos de cómo actuó en tanto motor económico, hay diferentes referentes teóricos en lo que nos basamos. Primero, en tratar la construcción desde un punto de vista distinto en cómo se ha tratado comúnmente la historiografía. En la historiografía la construcción ha tenido mucha más popularidad desde el punto de vista de los estudios urbanos, de los estudios arquitectónicos, y muy poco desde los estudios económicos. Es decir, una actividad económica que su producción principales inversiones, formación bruta de capital fijo, no se estudiaron mucho desde esta dimensión. Entonces, nos tomamos un referente teórico clave que era la historiografía anglosajona, específicamente la revista Construction History, que la dirigió y la creó John Summerson, y que marcó una pauta para poder estudiar la construcción desde un punto de vista de actividad económica, y que planteó dos vertientes. Una es la vertiente que ya les comenté, estudiar la construcción en tanto que estética, en tanto que forma, en tanto que materiales. Y otra distinta es estudiarlo en tanto que actividad económica. Así fue como se dividió en su mundo, lo llamaron el Construction World, que era así como estudiar cómo funciona internamente la construcción y su aporte económico. Entonces nos tomamos primero de salir. La segunda lista que nos tomamos, como este trabajo que se acerca más a una coyuntura reciente, trabajamos como historia del tiempo presente. Y ahí fue clave la teorización de Espacio Bengoa, la cual nos habla de que, ¿qué significa hablar de historia reciente? Hablar de historia reciente significa entender un proceso en el que el mismo historiador está viviendo, pero también retrotraerlo a la larga duración y verlo en toda su dimensión histórica. Entonces, lo que hacemos aquí, y vamos a reflexionar un poco, es ver cómo esta coyuntura que estudiamos se inserta en toda una evolución histórica, tanto de la construcción como el desarrollo de la Araucanía. Entonces, ese es otro referente. Y el último referente clave era saber, por un lado, ¿qué significa hablar de motor económico en la Araucanía? Y esto requiere dos conceptualizaciones claves, que son crecimiento y desarrollo, que son cuestiones muy distintas a día de hoy. De hecho, en los nuevos estudios de historia económica en Chile, por ejemplo, han hablado mucho sobre el bienestar. Y están saliendo un poco de las medidas básicas que son como el PIB o el PIB per cápita. Y eso es lo que diferencia un poco el crecimiento con el desarrollo. Mientras el crecimiento tiene que ver con una medida muy cuantitativa de
producción, de creación de valor, el desarrollo es una medida mucho más multidimensional. De hecho, y ahí nos tomamos un poco de Amartya Sen, de Joseph Stiglitz, que son más del área de la economía, donde hablan de que el desarrollo tiene que ver con una medida más relacionada con el bienestar y con la libertad humana, en el sentido de que lo que importa en el desarrollo no es necesariamente cuánto PIB existe per cápita, sino que decir cuáles son las distintas condiciones que permiten a las personas tener mayores oportunidades, mayores niveles de felicidad, si se le quisiera decir. Entonces, nos tomamos de que había que estudiar la construcción desde dos aristas, desde su crecimiento y en segundo lugar desde su aporte al desarrollo. En ese sentido, la hipótesis del trabajo tuvo dos aristas. Desde el lado del crecimiento, la hipótesis era que la construcción había sido un motor económico en la región desde el punto de vista del crecimiento en todo lo que fue el gran periodo del 90 hasta el super ciclo de commodities, que fue 2008-2010. Lo tomé como una hipótesis en la medida de que era común, que con un boom exportador, la renta exportadora se expandiera también al ámbito de la construcción, que es algo muy común que estudian autoras del área de la historia urbana, de cómo las rentas exportadoras finalmente se reproducen a partir de la construcción, es un elemento clave. Entonces, la hipótesis va en esa línea. Y la segunda hipótesis era que, pese a su aporte en crecimiento, en parte importante del periodo, la construcción no había aportado desde el punto de vista de desarrollo por distintos elementos, como empleo precario, bajo capital humano y salario. Esa era la hipótesis a la que nos enfrentamos y que se intentó probar con este trabajo. Y vamos a ver un poco qué fue lo que nos pasó. La fuente de la metodología, en ese sentido, y aquí quiero detenerme un poco, que fue cosa que quizás en las tesis no lo vimos, las presentaciones al ser un poco más acotadas no podemos revisarlo, pero aquí quisiera verlo porque creo que puede ser algo muy nutritivo desde el punto de vista de la historia económica y de estudiar metodológicamente, y es que es común creer que cuando uno trabaja periodos más recientes, resulta ser más simple la construcción de cifras. Una cuestión que no es correcta, porque las construcciones de cifras, sobre todo las más recientes, son las que tienen menos interés, pero tienen menos tipos de construcciones para historiadores. Y vamos a ver por qué. Lo que ocurre es que yo me centré como fuentes principales de estudiar, por un lado, variables del crecimiento económico y por otro lado, variables del desarrollo. ¿Cuáles son las variables clásicas del crecimiento económico que utilicé? El PIB regional, por sector económico para comparar la construcción con otros, el empleo, cuánto empleo había construido la construcción, que también era una medida de crecimiento, y la productividad, por lo tanto. Es decir, cuánto era el valor que estaban generando los trabajadores, cada uno de ellos, en las faenas. Las fuentes fueron el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, dos fuentes muy valiosas, muy importantes que permitieron hacer gran parte de este trabajo, y desde el lado del desarrollo las variables fueron distintas. Y aquí destaqué tres variables. Primero, los salarios reales, muy fundamental, ya que los salarios reales permiten ver realmente la capacidad que tienen las personas de satisfacer sus necesidades básicas y secundarias. Las relaciones contractuales, en la medida de que son clave en la garantía de derechos y de la calidad de un empleo, y el nivel de escolaridad, que básicamente marca la capacidad que tienen las personas de desarrollar un trabajo de manera mucho más productiva, y tiene que ver mucho con el concepto de capital humano, que fue fundamental también para este trabajo. Las fuentes en este caso fueron la Superintendencia de Pensiones para ver los salarios reales de los últimos 30 años, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo y la Dirección del Trabajo. Fueron todo eso un conjunto de fuentes que permitieron crear series que son inéditas, y eso lo tengo que decir porque no se habían construido hasta aquí para la región de la Araucanía. Y ahí quiero ver un poco, a pasar al tema metodológico, ¿no? Y es que o habían grandes problemas, y eso voy con la idea de que construir series en periodos de 30 o 40 años cercanos tienen complejidades. ¿Por qué? Porque no están construidas para hacerlas en miradas históricas. Una mirada histórica de producción, por ejemplo, no les sirven valores corrientes, porque los valores corrientes no permiten ver, por ejemplo, el crecimiento real de la producción, que era lo que nos interesaba aquí. Y en ese sentido hubo que utilizar metodologías como por ejemplo el método de la tasa de variación. El método de la tasa de variación es un método importante que se utiliza para empalmar series, y lo vamos a ver aquí, que tienen precios corrientes, es decir, precios de cada año, son para construir distintas series que tienen precios constantes pero con bases distintas, porque dos series a precios constantes distintos no se pueden juntar. Entonces lo que ocurrió es que la serie del Banco Central tenían series, por ejemplo, de 1990 a 1998 en base de 1986. Y ahí tenían entre 1998 a 2003 en base de 2003.
no se podían empalmar esas fuentes, tuvo que utilizarse el método de la tasa de variación, que tiene que ver un poco, esto es lo que quiero mostrarles, básicamente, que es, en el fondo es tomar una serie que tiene un año base y alargarle en base a las tasas de variación. Es un poco enredado esto que se ve aquí, pero me pareció interesante mostrarlo ahora en el núcleo, ya que estamos más especializados en esta área, y es que básicamente lo que yo tomo es, por ejemplo, yo tengo un PIB regional del año 98 y quiero saber el del año 99. El del año 99 de una serie posterior, entonces lo que yo hacía era sacar su tasa de variación, y al sacar su tasa de variación, yo lo que hacía era calcular cuánto porcentaje era del año 1998 y al sacar el porcentaje, lo que yo hacía era con ese valor obtenido del porcentaje, lo sumaba al año 98 y ahí obtenía el año 99. Eso hubo que hacerlo año por año y sector por sector. Eso fue una cuestión muy compleja, muy difícil, de muchas horas, de mucho café, pero se logró. Y en segundo lugar, otro problema muy grande que se tenía era que los sectores económicos tienen nomenclaturas distintas, porque para entender el aporte de la construcción no se puede entender en vacío, había que verlo con otros sectores. ¿Qué habían hecho otros sectores comparado con la construcción para ver qué tan bien lo había hecho la construcción y qué tan mal lo había hecho? Entonces, para eso se necesitaba una nomenclatura de actividad económica, la cual existe, que es la clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas. El problema es que esto desde los años que se construyó entre los años 40 y 70 ha tenido 4 revisiones. Entonces nosotros teníamos series que estaban en las series del 90 al 2013, estaban en serie 2, de otra estaban en serie 3 y después estaban en serie 4. Entonces no eran de ninguna manera series que se podían empalmar por más que fueran solo 30 años. Lo que tuvo que hacer fue transformar las de serie 4 y las de serie 3 en nomenclatura de serie 2. Eso se hizo gracias a que la dirección, o sea, la ONU entrega también una nomenclatura que permite transformar serie 2 a serie 4 o de serie 4 a serie 2. ¿Por qué pasamos a serie 2? Porque mientras más nueva es la revisión, existen más disgregaciones. Y es más difícil entonces encontrar esas disgregaciones anteriores. Entonces es mejor a nivel histórico, o al menos esto es como lo intentamos, ya que esto tampoco es algo muy estudiado de cómo realizarlo, fue volver a una serie anterior para poder tener una serie mucho más consistente y uniforme, que es algo común en la metodología de historia económica. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, era, nosotros teníamos una nomenclatura en CIU revisión 4, en donde teníamos 2 sectores, que son suministro de electricidad y suministro de agua. Sin embargo, la CIU estaban unidas. Entonces, cuando nosotros teníamos una serie donde teníamos el PIB del sector D y del sector E, lo que hacíamos era sumarlo y pasarlo al sector de electricidad, gas y agua. Y así fue como construimos una serie en CIU revisión 2, que nos permitió trabajar los 30 años. Son metodologías interesantes, muy entretenidas. Me acuerdo que Javier Rodríguez Bravo decía que la historia económica no es bonita de leer, pero sí es bonita de hacer. Y en este caso es un ejemplo de ello. Es decir, fue muy interesante hacer esta transformación. Y nos llevan a pensar igual las metodologías que muchas veces tenemos que realizar la historia independiente de si nos vamos 300, 200 años, si nos vamos 30, 40. Todo tiene sus dificultades distintas. Entonces, vemos eso. Y en el caso de las series salariales, y ahí tuve más ayuda porque el profesor Matu, que me apoyó harto, es bien especialista en este, también la profesora Nora Reyes, que también participó en esto, es construir series salariales a partir de datos de pensiones. Lo vamos a ver, en los datos de pensiones a partir de las cotizaciones se lograron crear salarios con una muestra bastante importante, y eso lo que hizo fue deflactar las series salariales nominales con la creación de un IPC año base 90. Construimos un IPC año base 1990, que básicamente era utilizando las variaciones del IPC y construyendo un índice que tuviera el año base 1990 básicamente. Y con eso ya se pudo hacer un sistema de deflación en base a coeficientes de deflación. Entonces, es un poco eso lo que tiene que ver con la metodología. Una metodología muy cuantitativa que tiene que ver con la pregunta de la investigación también. Es cierto que este trabajo yo creo que es un punto quizás débil, en que faltó quizás algunas fuentes, las hay, algunas fuentes más escritas, más cualitativas, las hay, pero es un trabajo principalmente cuantitativo también por la naturaleza de la pregunta, que la naturaleza de la pregunta es profundamente cuantitativa, entonces había que trabajar la cuantitativa. Entonces eso fue lo que se realizó. Ahora, ya pasando un poco en materia. Lo que se hizo fue, al trabajar este reciente, fue insertar la coyuntura que queremos estudiar en toda una evolución histórica de mediano y largo plazo. Y esta tenía dos visiones de largo plazo. Por un lado, la que tenía que ver con el espacio de estudio, que era la Araucanía, ver cómo había sido el desarrollo económico de la Araucanía, por lo menos desde la ocupación
que ya se consolidó entre 1880 y 83 con la conquista de Villarrica, y el año 1973, que hasta donde se ha cubierto principalmente, lo ha cubierto la historiografía. Y el segundo punto es estudiar la evolución histórica de la construcción, que sería el objeto de estudio principal de este trabajo. Entonces, desde ahí trabajamos con fuentes secundarias básicamente, y destaco estos autores que son muy fundamentales. Hay bastantes más, pero bueno, en realidad no hay tantos para la Araucanía, pero para la construcción hace un poco más, pero lo que vemos es que en el caso de la Araucanía, ¿qué tenemos en su historia económica? En su historia económica tenemos tres autores claves que son Pavel Almonacid, su obra clave, La agricultura chilena discriminada, que no trabaja solo en la Araucanía, sino que trabaja todo el sur de Chile, o gran parte. Jorge Quinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia, que trabajando en la Universidad de la Frontera, creó un libro muy importante que se llamaba Una economía regional, la Araucanía, que fue hasta el año 60 que lo cubrió, y el profesor Claudio Robles Ortiz, que trabaja principalmente en el tema de agricultura, y él trabajó el tema de cómo se insertó la Araucanía en el capitalismo. Estos tres autores tienen enfoques distintos. Fabián Almonacid trabaja de una tesis de la agricultura discriminada que tiene que ver mucho con la economía política y cómo la economía política habría afectado el desarrollo de la agricultura en la Araucanía en general en el sur. Jorge Pinto tiene una visión mucho más de la teoría de la dependencia, a mi gusto un poco ya pasada de moda, pero que sí destaca mucho una idea mucho más sociológica, una visión mucho más cultural del papel del terrateniente en el sur, y Claudio Robles, que ve mucho este papel de la evolución y la modernización de la agricultura en la Araucanía para después caer en una depresión. Todos destacan los siguientes puntos. Que la Araucanía, en general, y eso sería como un acuerdo, un acuerdo historiográfico que se podría llevar, es que la Araucanía habría tenido un periodo de auge entre el 80 y por lo menos la primera década del siglo XX, en donde habría sido el granero del salitre y el granero de Chile. Sin embargo, las prácticas, la deforestación, la falta de modernización, por una cuestión que está ante la juicio de lo que plantea el profesor Robles, habría generado una depresión profunda de la que la Araucanía no se habría podido recuperar. Posterior al periodo de la crisis del 29, la Araucanía habría pasado por un problema de profunda crisis y de inserción en el modelo desarrollista, y ahí donde tenemos las dos visiones más que contrarias, complementarias de Jorge Pinto y de Fabián Almonacid, en donde, por un lado, Fabián Almonacid ve que la agricultura no se habría desarrollado por políticas económicas que habrían priorizado la industria en vez de la agricultura, habrían generado aranceles desfavorables y eso habría desincentivado la capacidad de modernizar la agricultura. Versus Jorge Pinto, que lo que hace es plantear una visión más sociológica que tiene que ver con la falta de una idea emprendedora del agricultor del sur, el cual habría evitado también la modernización. Uno u otra, no podemos llegar a saber a ciencia cierta cuál es la que más influyó. De hecho, la historia se mueve por distintos factores, pero sí tenemos esa visión. Lo profundo es que la Araucanía no se habría podido insertar correctamente en el modelo de desarrollo. Y entonces lo que faltaba era ver qué había pasado después con la dictadura y con la implementación del modelo neoliberal, ortodoxo, como quieran llamarle. Y eso es lo que el trabajo quería realizar, sobre todo con la idea de que el retorno a la democracia lo que hizo fue mantener un poco las bases del modelo instaurado en dictadura bajo ciertas precisiones que tienen que ver con equidad, otros elementos, pero elementos claves se mantuvieron. Y la idea de nuestro trabajo era insertarnos en esa coyuntura y ver qué había pasado con la Araucanía en este periodo para poder construir ya una visión completa de lo que había sido su mundo. Ahora desde la construcción, y esto es muy interesante ya que yo no puedo encontrar una síntesis de este estilo y la construí en base a dos autores. La construcción es un sector que se divide en dos tipos. Sector habitacional, sector no habitacional, obras de ingeniería y reparación. Y estos dos autores nos entregan una visión de largo plazo desde los dos sectores clave. Rodrigo Hidalgo, la vivienda urbana en Chile, sector de vivienda urbana en Chile, trabaja el sector habitacional, que es el más importante de la construcción. Y el profesor Guajardo Soto trabaja la infraestructura, sobre todo en el libro, en el primer tomo de Historia Económica de Chile de Independencia, un capítulo muy, muy bueno. Y a partir de estas dos visiones se pudo crear una visión que permite entender los paradigmas que tenía la construcción. En la construcción ha sido un paradigma que de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era muy liberal. Es decir, el Estado no se inmiscuía ni en construir obra pública, en construir mucha obra pública en algún sentido. Sí, en ferrocarril, en ciertos elementos sí lo hizo, fue muy protagonista, pero en el caso de la vivienda hubo mucho debate hasta por lo menos 1920, 1930 para que el Estado tuviera un protagonismo. Entonces, lo que vemos es que desde la infraestructura sí existía un mayor protagonismo, pero desde la vivienda no.
Lo que ocurre después de 1920, después de la crisis principalmente, el Estado ya decide, como parte del modelo desarrollista, intervenir fuertemente, y es así como va a trabajar profundamente para construir obras de ingeniería, y también va a tener un protagonismo muy grande y va a generar una asociación público-privada para poder enfrentar el déficit habitacional, que donde ya tuvimos una presentación, Oscar trabajó por ejemplo eso, se puede ver muy aquello, el papel, por ejemplo, cómo va desarrollándose de a poco un papel estatal hasta llegar al MIMBU y a la Corte, que son el hito de mayor expansión del Estado a la construcción de obra pública, de obra habitacional. Y en el caso de la ingeniería, de la obra de ingeniería, también habría ocurrido lo mismo. Después viene el golpe, y el golpe cambia profundamente esta lógica. Y desde mi punto de vista, y de lo que también pueden ver los autores, se desecha un poco esta experiencia público-privada alrededor de 50, 60 años que se venía desarrollando, y tanto vamos a ver que hace los 90, desde el sector habitacional y desde el sector de obras de ingeniería, por ejemplo, con la ley de concesiones, lo que hace el Estado es replegarse en su papel también de actor directo en la construcción y concentrarse en ser un Estado que subvenciona y que recibe proyectos. Y ha sido positivo o negativo, eso es un poco lo que pretendía trabajar esta tesis, pero esta tesis, por tanto, se enmarca en una coyuntura en que la construcción pasa de una asociación público-privada fuerte a un repliegue del Estado, y lo importante es ver qué había pasado con eso. Entonces, en ese sentido, para ponerse digamos, en el marco de lo que había sido la economía con la que nosotros trabajamos, es un contexto que fue ver cuál fue la evolución de la economía de la Araucanía en general. Y lo que vemos aquí es que, desde el punto de vista, nosotros utilizamos varias variables para ver cómo la construcción se insertó o cuál fue su contexto económico general. Y el contexto económico general fue un contexto económico de bastante problemas económicos de la Araucanía. Lo que vemos aquí son la tasa de variación, por ejemplo, acumulada, es decir, cuánto creció año a año la construcción, o sea, la economía en la Araucanía, su Producto Interno Bruto, y lo que vemos es que en rojo están las cifras nacionales, en verde las regionales. Y ahí lo que nosotros podemos ver es que básicamente la Araucanía, si bien en todos los periodos tiene procesos positivos de crecimiento, lo que vemos que siempre, y como en 2 de los 3 periodos que vemos acá de los últimos 30 años, se encuentra por debajo de los niveles nacionales. Es decir, que la Araucanía tuvo un crecimiento bastante por debajo de los promedios nacionales en 20 de los 30 años. Desde el punto de vista del empleo, la cuestión es bastante parecida. En rojo vemos la evolución del crecimiento del empleo a nivel nacional, y en verde la Araucanía tiene cortes porque hay vacíos de cifras, lo cual nos hace ver también que mientras más reciente, no necesariamente que haya más cifras, también existe mucho vacío. Pero vemos que también la Araucanía, por lo menos hasta el año 2003, 2004, no crece, que se siempre por debajo de los niveles regionales de creación de empleo. La Araucanía, en gran parte del tiempo que estudiamos, habría estado por debajo de los niveles de crecimiento, y obviamente también habría generado un menor empleo. Y desde el punto de vista de sus exportaciones, nuestra economía actualmente es ultra exportadora, se basa en exportación, y por lo tanto, las regiones que tienen más capacidad, o entre comillas más capacidad de captar riqueza, son las que tienen mejores niveles exportadores, canasta exportadora más rica, más diversificada. Y la Araucanía tiene un gran problema, que tiene una canasta exportadora muy poco diversificada, centrada en la actividad forestal principalmente, y con paupérrimos niveles de exportación. ¿Por qué soy tan tajante en esto? Porque los gráficos lo muestran así. Como vemos, entre el año 92 y el 98, la Araucanía, por un lado, concentra fuertemente su canasta exportadora en producción forestal de menor valor agregado, como pueden ser la celulosa, el papel y cartón, y otros sectores forestales. Y en segundo lugar, la Araucanía también destaca por ser la segunda región que menos, con niveles muy bajos, es decir, demasiado bajos, algunos, y en realidad son aproximados, porque están en menos del 1% la cifra exacta. Por lo tanto, la Araucanía es un sector con una canasta exportadora muy concentrada, y en segundo lugar, con niveles exportadores muy bajos. Entonces, el contexto de la Araucanía es un contexto de problemas económicos profundos, que nos han llevado a los datos que se muestran en 2017 y ahora también en 2022, que fueron de ser una de las 3 regiones más pobres, y al año 2017 de hecho era la más pobre. Entonces la pregunta era, ¿cómo la construcción impactó en ese contexto? ¿Cuál fue el papel de la construcción en ese contexto? Y en ese contexto lo que se hizo fue estudiarlo junto con los otros sectores, y aquí podemos ver la primera serie que tiene que ver con la evolución de el empleo, o sea, de la producción
en la región, en los distintos sectores económicos. El PIBR es el Producto Interno Bruto Regional. Es una medida bastante reciente que tiene datos de los últimos 30 o 40 años. Y podemos ver que la construcción, aquí en verde oscuro, comparado con otros sectores, tiene una década de los 90 muy sólida, que es como la gran época de éxito de la construcción, quizá históricamente, y que la Araucanía tuvo niveles bastante importantes. De hecho, si llevamos a ver hasta el año 2000, el año 98, el sector construcción igualó a la industria y se ganó como uno de los sectores más dinámicos de la región. Sin embargo, lo que vemos es que posterior a aquello, los niveles no se recuperan nunca de importancia y recién llega a caen, de hecho, se mueven entre un 8 y un 9%, no llegan al 13 que llegó a tener en el año 2000 y solo logran recuperarse hasta el año 2018 en un 10%. Por lo tanto, vemos que existe una pérdida de dinamismo económico en el sector comparado con otros que había superado, como puede haber sido la industria, y vemos también cómo la Araucanía es un sector profundamente agrícola, silvio-agropecuario, en las cifras que podemos ver acá, ya que, por ejemplo, o un sector muy terciarizado, como por ejemplo que el comercio tiene un protagonismo muy fuerte en la región. Y si lo vemos específicamente, ya más detallado, para qué pasó con la construcción, la curva amarilla permite ver cuál es el porcentaje del PIB regional que representaba la construcción, mientras que la verde permite ver cuál fue la evolución de la producción de la construcción. Es decir, la construcción tiene una década de los 90 muy sólida, después tiene una década de los 2000 en donde cae, y de ahí vuelve a tener una expansión muy grande. Pero pese a esa expansión muy grande, lo que vemos es que la construcción no logra recuperar su nivel de importancia en la economía regional. ¿Qué nos permitió a nosotros ver, a mí principalmente, y lo comentábamos el profe Mario cuando hacíamos esta tesis, era que pese a haber un crecimiento en los últimos 15 años de la construcción, otros sectores habían sido mucho más dinámicos. Entonces, esto ya permitía intuir que había un problema de productividad, que podían haber problemas en su matriz productiva, en su cadena de producción, y eso nos llevó a querer desarrollar métricas de productividad, que no existían tampoco en los últimos 30 años. Y para ello se levantaron datos de empleo, pero más importante que ver estos datos de empleo, es importante ver, quiero acotarme al tema de la productividad. Entonces necesitábamos ver cuántos trabajadores habíamos tenido en la construcción, teníamos la producción y después podíamos hacer una métrica simple de productividad que es la más, digamos, simple que se puede realizar para la redundancia, que era la de la producción partida por los trabajadores, que es la productividad laboral. Era muy difícil sacar otro tipo de productividad porque no existen los datos, pero la productividad, pues, sumando otro tipo de factores, además de ser una labor mucho más aguda para una persona que estudia historia económica, también no tiene los datos de los valores de otros tipos de factores de producción, era muy difícil. Pero sí la teníamos. Y lo que permite ver aquí, y lo que se puede destacar en el gráfico número 8, es que la evolución de la productividad de la Araucanía, que está en curva verde, comparado con la productividad a nivel nacional, marca lo que ya intuíamos. Es decir, la Araucanía tuvo un nivel de crecimiento de la construcción tan importante en los 90 que llegó a tener niveles de productividad por sobre el promedio nacional. Y eso es muy interesante. Pero lo que vemos es que posterior al año 98, al año 2000, comienza un deterioro muy fuerte de su productividad. Muy importante, como podemos ver aquí, cae y no logra recuperarse en todo el resto del periodo que nosotros estudiamos. Entonces, claramente lo que vemos es que la construcción de la Araucanía tuvo una década de los 90 muy dinámica, muy notable, que permitió hacer grandes construcciones, se construyeron y modernizaron poblaciones muy importantes, Amanecer, Altamira, Alto del Maipo, sectores que permitieron expandir el pueblo urbano de Temuco hasta llegar a zonas como Labranza, Cajón, pero sin embargo, posterior al año 90, porque vemos que la construcción pierde su capacidad de ser un motor desde el punto de vista del crecimiento, de la creación de valor, y pierde importancia a nivel regional. Y eso también nos llevaba entonces a ver qué había pasado, cómo podemos entender estos problemas de productividad. Y eso en parte se explicaba estudiando la otra lista, que era la lista desde el punto de vista del desarrollo. Y ahí como nos centramos en estudiar tres variables importantes de desarrollo, que es la que les comenté, que es la escolaridad, la forma de contratación y los salarios. Los salarios eran fundamentales. ¿Por qué? Porque ya visto el lado del crecimiento, había que ver qué había pasado con el bienestar. ¿Cuál había sido el aporte del bienestar de la construcción? Y aquí los salarios, básicamente, medida del poder adquisitivo de los trabajadores, nos permitía estudiar aquello y en base a fuentes diversas, pero sobre todo a la Superintendencia de Pensiones, se obtuvieron a partir de las cotizaciones
un promedio de salario en base a una muestra muy grande, más de 50.000 datos de trabajadores que existían, entonces muy importante esta muestra, y se pudieron construir datos de salario. Y estos datos de salario, que puede ser un poco complejo de entender de primera, pero lo que vemos aquí es la evolución de los salarios reales en la construcción nacional y en la construcción regional. En verde la regional, en la que podemos ver acá, y en rojo la nacional, comparado con dos medidas importantes de desarrollo, que son, uno, la amarilla, que tiene que ver con la línea de la pobreza por persona equivalente, que es la que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social, y en segundo lugar, que también están datos de desarrollo real, obviamente, y en segundo lugar también con la medida de la evolución del mínimo, el salario mínimo legal, que se construyó a partir de las leyes básicamente de salario que se fueron dando. Y lo que vemos aquí son tendencias interesantes. La primera tendencia interesante es que el salario de la construcción de la Araucanía, el salario real, siempre estuvo por debajo de los niveles. Eso es muy importante destacar en todos los periodos. Sin embargo, siempre el salario de la construcción, ambos tipos de salarios son dos salarios que están bastante por sobre el mínimo legal en términos reales. Eso es muy importante porque marca que es un atractivo desde el punto de vista de los salarios del sector. Sin embargo, si lo medimos con una línea de bienestar, más que con una medida cuantitativa como es la línea de la pobreza, que es la base para entender la evolución de el nivel de poder adquisitivo que tiene la familia y su capacidad de enfrentar sus necesidades que se utiliza actualmente, es que en los últimos 30 años los salarios de la región de la Araucanía de la construcción son bastante pauperos en el punto de vista del desarrollo, ya que, como podemos ver, están muy en línea o incluso por debajo en parte importante. Podrán estar debajo por poco, pero están muy pegados. Lo que nos demuestra esto es que los salarios de la construcción de la Araucanía son salarios bastante bajos desde el punto de vista reales y que habrían afectado fuertemente a los niveles de bienestar. Eso es lo que nos muestran un poco los otros. Y por último, después quisimos ver medidas como, por ejemplo, la contratación. La contratación es un tema interesante, ya que se estudia muy poco este elemento, pero es muy común que los modelos neoliberales, una de las grandes críticas, tenga que ver con el empleo precario. Se habla mucho de los empleos flexibilizados. Y la construcción es un sector que se ha beneficiado fuertemente de la flexibilidad laboral, que tienen cuestiones positivas, como también pueden tener cuestiones que son bastante problemáticas, pero nos interesó estudiarlo. ¿Por qué? Porque la construcción es un sector que, como podemos ver acá, utiliza principalmente un tipo de contratación en los últimos 30 años y que se ha superado el 58% básicamente, un tipo de contrato que es el contrato por obra fácil. El contrato por obra fácil es un contrato clave que se desarrolla sobre todo a partir de la reforma al código laboral, al plan laboral que se desarrolla y que tiene que ver con un contrato en donde el trabajador tiene una duración de contratación por el tiempo total que dura una hora, porque dura un trabajo. ¿Cuál es el problema de este tipo de contratación? Esta fue un hallazgo importante que se pudo realizar a partir de leer legislación y estudios de la Dirección del Trabajo en los últimos 30 años, y es que el contrato por obra faena es un tipo de contratación que no existía en el Código del Trabajo hasta por lo menos el año 2018, hasta que se crearon la ley que lo desarrolló, que fue la ley 2122. El contrato por obra faena, por lo tanto, es un tipo de contratación bastante precario en la medida que no existía como tal. Vamos a ver cómo entonces era legal que se desarrollara y a la vez permitía desarrollar relaciones laborales en donde era posible omitir derechos. Y eso está ampliamente investigado también por la Dirección del Trabajo. ¿En qué medida entonces la construcción podía trabajar con este tipo de contrataciones? Entonces fue muy interesante en la medida que el Código de Trabajo hasta antes del año 2018 establecía lo siguiente, y era que una de las formas de terminar un contrato era por la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Este tipo de elementos era el que hacía legal el contrato por obra faena. No existía, por lo tanto, en la nomenclatura del Código del Trabajo, este tipo de contrato no existía una cláusula que lo hacía legal. Además, el tipo de contrato por obra faena hasta el año 2016 tuvo un problema fundamental, previo a la ley 20.940, y era que también permitía que los trabajadores con contrato por obra faena no tuvieran acceso a la negociación colectiva. Y otro elemento bastante interesante, porque también nos lleva a entender cómo se discutían derechos que se entienden como fundamentados y consolidados, que son, por ejemplo, el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente.
y no estaba hasta la ley que se hizo en 2016, de la 2940, que ahí se revisaron hartos boletines de las sesiones y pudimos llegar a fuentes también primarias importantes. Pero el problema profundo de esto, más que, o sea, era importante que no estuviera, y en la medida que no estuviera, generaba problemas fundamentales y que fue estudiando la Dirección del Trabajo también en el contexto de la construcción de esta ley, que recordemos se hizo recién en el año 2018, cerrando este estudio, prácticamente cerrando este estudio, y era que el contrato por obra faena tenía dos problemas fundamentales. El primero, que en la medida de que no estaba legislado y en la medida que solo existía en esa cláusula, permitía al empleador realizar dos elementos. Primero, trabajar con sucesivos contratos de obra faena, y eso estuvo acreditado por los mismos estudios, como podemos ver aquí, en la comisión de trabajo que se hizo para crear la ley, los asesores de la misma Cámara Chilena de la Construcción aseguraron de que era muy común la práctica de construir sucesivos contratos por obra faena. En los últimos 30 años se habría hecho esta práctica para evitar relaciones contractuales indefinidas. ¿Qué permitía esto? Un trabajador, 9 meses, 9 antes de llegar al mes 12, cuando, por la legislación, cuando un trabajador llega al mes 12, el contrato tiene que pasar inmediatamente al contrato indefinido. ¿Qué se hacía? Se terminaba en el mes 11, y al terminarse en el mes 11, se construyó un nuevo contrato por obra. 11 meses, mes 11, un nuevo contrato por obra. ¿Cuál es el problema de eso? En cualquier momento, hubieron muchos estudios de jurisprudencia, lo que establecía que trabajadores reclamaron porque habían trabajado por más de 10 años con un mismo empleador y no tenían derecho a una indemnización por su año de trabajo. Uno de los tampoco tenían derecho a vacaciones, ya que no tenían un contrato indefinido. Entonces, en el fondo, lo que podemos ver es que este tipo de contratación es un tipo de contratación que hasta la fecha que se hizo la legislación era muy interesante para poder ahorrar costos desde el punto de vista de los factores productivos, pero que habría incurrido en problemas que habrían generado un empleo bastante precario desde el punto de vista de los derechos humanos. Y eso fue un hallazgo bastante importante y que es un acuerdo que se dio transversalmente y llegó finalmente a que se desarrollara esta ley, a que se entendió de que había una violación de derechos humanos y que había caracterizado gran parte de los. Y por último, ya para ir cerrando, un último elemento clave era, teníamos niveles de productividad bajos. ¿Qué pasaba con el capital humano? No, el capital humano no es el único elemento de la productividad, pero sí un elemento fundamental. Y la escolaridad es una medida básica para poder entender el nivel de capacitación, quizás más o menos elemental, que tienen los trabajadores. Y lo que se hizo fue trabajar con la métrica a partir de los censos desde el año 90 hasta la actualidad, de cuál había sido la evolución de los niveles de escolaridad de los trabajadores de la construcción. Y si bien las métricas que podemos ver a partir del Instituto Nacional de Estadística nos muestran de que habría habido una evolución positiva, es decir, disminuyen los trabajadores que tienen solo educación básica, aumentan los trabajadores y aumentan, digamos, los trabajadores que tendrían preparación técnico de nivel profesional, no tanto de técnico de nivel superior, pero habrían aumentado. Eso no puede decir. Hay una mayor inserción de trabajadores con mejores niveles de cualificación. Sin embargo, también pudimos acceder a otras fuentes de centros de estudios de la región de la Araucanía que permitían accedernos a datos que yo no pude revisar. Por no poder llegar a las cifras, por ejemplo, el año 2012 en el censo, pero con estudios de centros de la Araucanía, como el Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera, permitía ver que, por ejemplo, en el año 2000, el promedio de escolaridad de los trabajadores de la construcción aún era solo de educación básica, prácticamente, o de máximo un año de educación. Y en el año 2019, periodo en el que cierra este estudio, la ENADEL, la encuesta nacional de demanda laboral, nos mostraba que en el 2019 el 45%, 45,6% de los trabajadores de la construcción en la región no poseía educación de demanda. O sea, los niveles también no habían evolucionado tanto de capacidad de escolaridad, y eso también nos marcaba desde el punto de vista de esta tesis un problema también de que la productividad tiene que ver con la capacidad de capacitación y de absorción de mano de obra de trabajadores mucho más cualificados. Esto se consolidó igualmente con estudios cualitativos que podemos ver, que son los que les presento aquí, que la misma ENADEL
levantó a partir del Servicio Nacional de Capacitación, Empleo y de esta encuesta, en donde los empresarios, los mismos empresarios de la construcción destacaban el hecho de que la construcción es un sector que en Chile y sobre todo en la Araucanía es un sector muy artesano. Y esto no es solo una cuestión a nivel de Chile. La consultora internacional McKinsey destacaba que a nivel mundial la construcción es un sector donde la resistencia a la modernización es muy fuerte y donde la mano de obra es profundamente artesana. Hay casos destacados como Corea, como Australia, como Inglaterra, donde han habido mejoras, pero en Chile lo que vemos, y en la Araucanía es un ejemplo de ello, que por ejemplo el prefabricado se utiliza muy poco, que el tipo de trabajador que existe es un tipo de trabajador que también tiene un nivel de cualificaciones muy bajo. Y aquí hay que empezar a estudiar por qué existen esos niveles de capacitación tan bajos. Eso ya da para otro estudio. Pero lo que podemos ver entonces es que la productividad tenía mucho que ver con estos niveles de capital humano deficiente que existían. Sobre esto, en el año 2019, el presidente Piñera mandó a la Comisión Nacional de Productividad, creo que se llama, la CNP, a realizar un estudio de la construcción. La Comisión Nacional de Productividad también acordó esto mismo. Destacaba fuertemente que los trabajadores de la construcción tenían niveles de alfabetización, capacidad de enfrentar ciertos tipos de materiales, por ejemplo, para trabajar un prefabricado bastante deficiente comparado con los niveles autónomos. Entonces, esto permitía ver de que la construcción es un sector, por lo tanto, que ha tenido muchos problemas para dinamizar su economía y en la capacidad de trabajar con un capital humano importante es un factor fundamental también para poder comprender esto. Y eso también se relaciona mucho con la idea de cómo la construcción ha trabajado con un nivel de relaciones contractuales que también desincentivan. La misma Comisión Nacional de Productividad destacó de que en los últimos 30 años se ha trabajado con un tipo de contrato que inhibe o que desincentiva la capacidad de capacitar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador por obra faena, no me interesa capacitarlo para que después se vaya a otra obra faena, o al menos no si yo tengo una visión de corto plazo. Y en la medida que ocurre eso, lo que ha existido es que los trabajadores de la construcción han estado muy poco especializados y además por tener un tipo de contrato por obra faena han tenido muy poco acceso a capacitarse, al menos desde el punto de vista del incentivo del empresario de capacitar. Es un poco algunas de las conclusiones que sacó el informe y que también este trabajo de tesis tiende a consolidar con el caso de la Araucanía, que es un caso regional, pero que nos permite también explicar una dinámica, ver un ejemplo de una dinámica que es nacional. Entonces, las conclusiones finalmente a las que llega este trabajo es que, por un lado, la construcción, desde la primera parte de la hipótesis, habría sido muy dinámica en el punto de vista del crecimiento, pero después habría tenido muchos problemas para ser un sector dinámico y habría caído en una pérdida de importancia junto con otros sectores como el comercio, como la agricultura, como la industria. Por lo tanto, habría sido un motor solo en 10 de los 20 años si lo vemos desde un punto de vista bien cuantitativo. Y ahora, desde el punto de vista del desarrollo, la construcción claramente habría tenido fuertes problemas para aportar al desarrollo de la región por relaciones contractuales muy precarias, por una desigualdad de salarios por respecto al nivel nacional importante y bastante precario si lo vemos desde el punto de vista de la línea de pobreza, y con niveles de cualificación bastante bajos, lo cual habría influido definitivamente en su capacidad de crear una matriz productiva mucho más dinámica. Sobre esto, los informes de productividad han llegado a la conclusión de que se requiere, por ejemplo, instaurar nuevas tecnologías, por ejemplo, el Building Information Modeling, que es una cuestión que se expandía en el mundo y que en Chile tiene muy poca instrucción, que tiene que ver con modelar toda una obra desde su base desde el punto de vista computacional y después los trabajadores realicen los elementos ya con prefabricados, más coordinados. Es un elemento que en Chile existe muy poco y que Orfa ha ido impulsando con la iniciativa MIR. O por otro lado también la expansión del prefabricado, que en Chile se usa muy poco, incluso existen legislaciones que prohíben el prefabricado en algún sentido, que tiene que ver con una lógica también que viene del periodo desarrollista, de que se dieron iniciativas de impulsar el prefabricado y que nunca lograron tener gran arraigo en la construcción regional, y en la construcción internacional tampoco. Y por último, por lo tanto, lo que se llegó, lo que mi trabajo intenta establecer como conclusión final es que la Araucanía, desde un punto de vista económico, es una región con la cual el país está bastante al debe. Porque la promesa cuando se anexionó la Araucanía era que esta iba a ser una región que se iba a insertar. Lo que vemos es que en los últimos 120 años, que ha sido parte de la Araucanía de la economía regional, ha sido una economía que luego de haber tenido unos 20, 25 años de expansión en la época del salitre,
ha pasado por profundos problemas económicos y no se ha logrado insertar ni en el modelo desarrollista, tampoco ha logrado tener una buena inserción en el modelo de primario exportador que tenemos actualmente. Bueno, lleva principalmente a entender que la historia económica de la Araucanía es bastante complejo, es bastante interesante estudiarlo porque es un caso profundo de cómo una economía no logra encontrar el rumbo y cómo genera para su población profundos problemas. Muchas gracias. Y entonces vamos a pedir que cambiemos de mano y vamos a hacer unos arreglos con Oscar para que ahora las palabras y preguntas, comentarios sean tomados por la cámara con trípode y por el micrófono que está ahí. Les vamos a pedir que cuando ustedes pregunten o hagan los comentarios, lo hagan dirigiéndose a la pantalla grande y vamos a dejar de compartir inmediatamente. Perfecto. Entonces, le voy a pedir a Oscar entonces que configure el micrófono para que tome la pantalla y para que el video ahora también con la cámara con trípode la vamos a ir dirigiendo a cada persona. La vamos a ir dirigiendo a cada persona para que puedan ver. Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en ocasiones anteriores, que vamos a hacer una primera ronda. La ponencia ha sido, como ustedes han visto, muy contundente, da para mucho. Entonces les vamos a pedir que haya no más de 3 preguntas, intervenciones, ojalá bien acotadas a una pregunta, por lo menos una pregunta, y luego el expositor, en este caso Nicolás, va a responder y después habrá otra ronda de 3 preguntas o 3 comentarios. ¿Me parece? ¿Quién quisiera inaugurar la primera ronda? ¿Quieren decir algo? Sí. ¿Cómo? Me estaba sumando la... Ah, ¿tú quieres preguntar también? Claro. Entonces, Oscar, Ignacio y Ángel. Vamos en el mismo orden. ¿Está ya configurado todo? Sí. Vale, entonces vamos a avanzar. Y si en algún momento Nicolás necesita volver acá para mostrar algo, me dicen nomás y yo me cambio por acá. De hecho, mejor que... ¿Saben que tengo harta diapositiva? Claro. Me cambio la misma. No molesta. Mejor cambio de diapositiva. Ahora teníamos que configurar y ya está. Ya, entonces. Ya, entonces. Y Matías Órdenes, también quería hacerte una consulta. ¿Te podemos dejar para la segunda ronda, Matías? ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Entonces tú quedas para el inicio de la segunda ronda. Y ahí se sumarán 2 personas más. Vamos. ¿Quién estaba primero? Oscar. Ya, bueno, primero que todo, Nicolás, felicitarte porque el trabajo es muy completo. Para hacer una tesis de licenciatura es muy profunda. Felicitar además la comparación que haces del sector constructor con otros sectores económicos, ¿no? Eso por general no se hace, así como también la dimensión cuantitativa que tú haces de la construcción. Eso, el trabajo es emocionante y de hecho invita a llevarlo un paso más allá o a profundizar el caso de la Araucanía. Y en ese aspecto quisiera hacer 2 preguntas en realidad, son más bien preguntas. Que justamente el sector constructor se caracteriza por generar obras habitacionales, viviendas en extensión o en altura, obras no habitacionales o infraestructura urbana, pueden ser hospitales, escuelas, estadios, parques, industrias y obras viales. Entonces, esta primera pregunta sería, ¿se ha podido visibilizar o ver quiénes son estos agentes de la construcción, quiénes son estas constructoras? ¿Cuántas son las constructoras que participaron y se desplegaron durante este ciclo? Constructoras, ¿cuántas son habitacionales? ¿Cuántas son no habitacionales? ¿Cuántas enfocadas en obras viales? Estoy pensando, y aquí viene la otra pregunta, porque tú hablas en un momento de que justamente la década de los 90 es un desempeño bastante bueno para el sector y hay crecimiento de las ciudades.
Si piensas en un futuro, si has pensado adoptar una dimensión urbana de este proceso, se ha podido dimensionar la aglomeración urbana y demográfica de la región que tiene, estoy pensando en la dimensión urbana como otra variable del crecimiento y el desarrollo en la región. Pensando, claro, en estas vertientes que tiene la construcción. Tensionar lo cuantitativo con estos aspectos más urbanos, principalmente eso. Hacemos las 3 preguntas de inmediato y después las responde de conjunto bien, Ignacio. Sí, son 3 puntos. El primer punto es un breve. El primer punto está vinculado a lo que plantea Oscar también. Yo me parece que excelente influencia, pero me habría gustado más conceptualización con cultura urbana. Porque de hecho este punto fue la ciudad que más creció, el fenomenal de la ciudad que más creció, entonces fue y hay un montón de estudios que salió en los 90 y los 2000 sobre Israel, por ejemplo. Hay un montón de estudios de urbana sobre ciertos temuco y que estudian cuantitativamente el tema regional, estudian la cuestión del temuco versus su construcción, Santiago. Ahí me habría gustado una cita más diálogo con un poco hablando con todo lo que es el estudio urbano de la ciudad, el crecimiento demográfico. Lo segundo punto es que el segundo es que la línea de pobreza en la Araucanía no es la misma que a nivel nacional. Entonces, claro, porque Temuco la alimenta de contrariedad que existe. Entonces, realmente aplicar la línea de pobreza nacional a Temuco me parece un poquito complicado. Porque la línea de pobreza no debería ser igual. Está el trabajo de Mauricio Canova y con canastas regionales, entonces con pesos diferentes. Y ahí uno podría querer hablar con Mauricio y para poder ver cómo se hace, cómo hacer una canasta regional. Porque hay datos sobre canasta regional. Complicado, pero se puede hacer. Es complicado. Y lo último es que el último punto es que más productividad significa menos empleo. ¿Qué con eso? Entonces, ¿qué pasa? Que los salarios bajos, cuando los salarios son muy bajos, no incentiva ningún tipo de aumento de productividad. ¿Para qué puede aumentar productividad si la productividad tú la aumentas para poder ahorrar trabajadores? Si los trabajadores son más caros, el salario subió. ¿Qué hace el empleador? Bueno, invierte en máquinas, invierte en prefabricados para ahorrar trabajadores. Entonces el trabajo cuesta una porquería porque, por cuestiones motivos, porque tienen inmigrantes, porque tienen lo que sea, hay caros que trabajan poco de esta auto, bueno, no vas a invertir en tecnología. No conviene. Económicamente no es rentable la tecnología, salvo que tú tengas un salario más elevado que impulsa la productividad, justamente porque tú tienes que ahorrar para el pago. O sea, hay una vínculo. Aquí tienes salarios bajos, la productividad baja. ¿Cuál es el que impulsa cuál? Yo creo que hay la discusión política también. Perfecto. Ángel. Muy bueno, la verdad que lo disfruté mucho y efectivamente yo creo que tu trabajo es entretenido de hacer y de escuchar. Tú decías que la historia económica era entretenida de hacer y no de leer. Yo creo que es entretenido también de leer, así que y tu trabajo y me sumo a las felicitaciones. Mi pregunta, yo reflexionaba, quería ir un poquito más allá de la Araucanía, porque tú decías, la Araucanía, su crecimiento está muy por debajo de lo nacional, algo así. Pero ahí, ¿cómo lo podemos ver realmente? Porque aquí un poco la experiencia, uno mira, y aquí hablo desde la historia del presente, que tú lo planteas muy bien, porque la historia del presente, como dicen los profesores, pero también la historia del presente implica la simultaneidad entre el hecho vivido y el hecho narrado. Para los que somos más mayorcitos acá, se nos da eso precisamente, y la historia del presente también tiene una cosa que es interesante, lo presente elástico y está en la larga duración y un proceso inacabado. Pero voy a lo primero. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque cuando uno mira las regiones, cada vez uno mira y dice, pareciera ser que es muy diferente el crecimiento que uno ve en Santiago y en las grandes ciudades respecto de las regiones. Entonces, a mí a veces me pasa muchas veces que uno viaja por América Latina, entonces y ve ciudades de América Latina y mira los alrededores de lo que es un sector de Santiago y tú dices, bueno, ¿y dónde está el crecimiento del 7,5%? Me explico, ¿no? Entonces ahí mi pregunta, Nicolás, es cómo, si es que se puede aislar metodológicamente, desagregar, no sé cómo plantearlo, sacar Santiago, que debe distorsionar mucho esto,
para hacer realmente un comparado, para ver qué es lo que pasó realmente en la Araucanía, para ver con Antofagasta, con Arica, me explico, ¿no? Sí. Para realmente poder, porque yo me da la sospecha, el puro olfato, que Santiago te debe distorsionar, de todas maneras. Entonces, ahí leemos Santiago, por último, metodológicamente, para ver qué pasa. Eso es lo que a mí se me ocurre que pasa. Y lo otro me parece interesante, yo estoy de acuerdo y entiendo cuando uno dice salarios bajos, entiendo. Tú dijiste salarios paupérrimos. Lo entiendo y lo comparto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo definimos con respecto a qué? ¿Qué es un salario bajo? O sea, ¿cuál es esto? ¿Cómo lo tratamos de plantear respecto de qué, con qué cosa? No sé, salario, no sé, ahí se me ocurre un poco, entiendo perfectamente y comparto que son salarios paupérrimos, eso, pero un poco la deformación conceptual, Ya. ¿qué es lo que vamos a entender por un salario paupérrimo? ¿Qué es lo que me permite comprar? ¿Qué es lo que no me permite comprar? ¿Qué tanto poder de compra tengo? Ahí. Pero está realmente bueno. Entonces, Y el Nicolás. profesor- No, primero las tres y después Matías, y yo también me quiero incorporar y si alguien más. Diego, Voy a, Diego Morales. voy a partir por el final antes de que me disculpo, voy a partir por el final solo por el hecho de mostrar un poco cómo concretizamos el tema de, bueno, no otra cosa, pero, Si lo puedes proyectar, porque creo que verdad, está proyectando. sí. Se me olvida. Yo creo que voy a mostrar. Entonces, un poco para entender por qué, y es profundamente correcto lo que dice el profe, pero claro, en el momento por las limitaciones de la extensión, también por un poco por la falta quizás de tiempo para poder profundizar más en otro tipo de producción que permitiera, no se logró acceder a líneas de pobreza regionales, lo cual es muy complejo. Hay que decirlo, en Chile es un país estadísticamente muy centralista. Si nosotros teníamos un índice que era el índice, el INACER, que uno con el que yo partí trabajando, no lo mostré aquí, pero en mi tesis está, que no existe nuevamente, que es el índice de la actividad económica regional. Ya no existe. Dijeron que iban a crear cifras regionales y que todavía está detrás. Entonces, es profundamente centralista y es un punto que quizás hace que la cifra que entreguemos es cierta. Pueden ser un poco distorsionadas, pero también tiene que ver un poco con esta idea de lo difícil que es construir cifras regionales. Es muy difícil trabajar regionalmente en Chile, porque tenemos grandes problemas para entender a las regiones cuantitativamente porque no existen las cifras. El Producto Interno Bruto Regional solo tiene cifras desde el año 80 en adelante. O sea, se tiene que construir los demás. El profesor creo que ha trabajado ya en cifras. Entonces, hay que hacer ese trabajo, se está haciendo ese trabajo, pero hay que decirlo. Lo primero, que va a parecer excusa, pero es cierto. Ahora bien, ¿cómo entendemos la pobreza? Y aquí fue fundamental también entender el concepto desde el punto de vista de lo que utilizamos, que es la línea de la pobreza por persona equivalente. ¿En qué consiste la línea de la pobreza? Es un indicador de bienestar, un poco parecido a lo que utiliza Robert Allen para el pasado. Robert Allen utiliza lo que se llama una bare bone basket, que es una canasta básica en el fondo. La línea de la pobreza se basa en lo mismo, en una canasta básica, un indicador de bienestar que pone el umbral según los individuos de una familia si padece o no pobreza. La unidad de análisis de la línea de pobreza equivalente es el hogar. Es decir, tomamos los ingresos de todos los hogares y vemos qué se puede, qué nivel de necesidad puede suplirse con eso. Todo lo que está sobre la pobreza en este sentido se define como la carencia de recursos para cubrir necesidades básicas. Es decir, nosotros cuando superamos, si lo tomamos un salario malo, un salario que está bajo la línea de la pobreza, es un salario que no logra cubrir necesidades básicas. Eso es lo primero que hay que destacar. Ahora, ¿cómo se construye esta línea de la pobreza por persona equivalente? Se construye en base a 3 puntos. Y ahí vamos entregando a darle más una precisión conceptual al concepto que tiene que ver con, primero, hay una canasta básica, que es lo que destacamos, que es como la que se construye para ver el tema del IPC. A partir de esa,
yo voy viendo cuánto vale las necesidades más básicas, que es una cuestión que va evolucionando, metodológicamente va mejorando el Instituto Nacional, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una canasta básica no alimentaria, que es importante porque la línea de la pobreza no solo entiende alimentos, pero que también toma en cuenta una canasta básica no alimentaria, y además le suma un indicador de bienestar. ¿Qué es un indicador de bienestar? ¿Qué ocurre esto? Lo que pasa es que si nosotros tomamos una familia, si entran recursos, esa familia empieza a complementar su ingreso. Entonces, si una familia tiene 2 ingresos, lo que ocurre es que esos ingresos se complementan, y al complementarse no se puede decir de que por cada integrante que gane más, es decir, que nosotros, o por cada integrante se requiere el mismo dinero para poder suplir necesidades. Ocurre que los hijos, si los papás tienen recursos, uno no necesita entender el ingreso de los hijos. Entonces, para medir eso existe una cuestión muy cuantitativa, difícil de entender, a mí me costó mucho, pero se crea este indicador de bienestar que permite evitar esa idea de ver a nivel muy personal y sumar los ingresos, sino que también ver un padre cuando tiene ingresos favorece a los 2 hijos. Entonces, eso no requiere que yo tenga que ver cuánto ganan los 2 hijos. Una idea muy, muy simple. Entonces, ¿cómo entendemos entonces salarios, al menos para este trabajo, buenos o malos, salarios pauperos, como queramos decirle? Son salarios que no permiten a las personas lograr suplir una canasta de necesidades básicas que comprenden tanto alimentos como no alimentos. Podemos estar hablando del Internet. Internet en los últimos 30 años se volvió una cuestión de primera necesidad. Y ocurre que no estaría dando. ¿Qué permitiría esto entender? Una cuestión muy simple, que es lo que vemos actualmente, de que muchas familias se tienen que endeudar. Y eso es lo que vemos, los grandes índices de endeudamiento que vemos en la economía. Y en el fondo, ¿qué es lo que yo me refiero con salarios buenos o salarios malos? Tiene que ver con esta idea, que es salarios que no permiten enfrentar el pago de una canasta de servicios básicos, alimenticios o no alimenticios. Esta es la propuesta que hago yo en base al dato que utilizo. Ahora bien, yendo ya a otra, voy a dejar de compartir, allá a las siguientes preguntas, primero de Oscar, si he visto los actores, o sea, más que las fuentes cualitativas que vi, actores como tal, más individualizados no lo vi. Lo que sí puedo destacar es las características de los actores de la construcción, que son, la construcción es un sector mundialmente y nacionalmente, de manera igualitaria, muy fragmentado. Es decir, existe, aquí me refiero con fragmentado, muy atomizado. Es decir, existe una cantidad de empresas tremendas que trabajan en construcción. Porque la construcción no es solo una empresa que construye complejos habitacionales grandes, una empresa que se dedica a hacer reparaciones, una empresa que se dedica a hacer cafetería, todo ese tipo de elementos son parte. Entonces, existe una multiplicidad de actores que hace muy difícil también individualizar a los más, a todos, pero claro, existen las grandes empresas que todos conocemos, que tienen gran importancia, Socobesa, Martavid, Novalar, San José, que son como de las grandes empresas a nivel regional. Quiero destacar en el sentido que yo conozco mucho este mundo porque mi padre se dedica a esto, entonces mi tesis también tiene que ver con esta idea. Entonces, existen estas grandes empresas, pero que estas grandes empresas son empresas que se dedican a grandes complejos habitacionales y a grandes obras de ingeniería. Pero existe todo un sector de la construcción mucho más pequeño, mucho más atomizado, con mucho más fragmentación de capital, que también nos llega a pensar un poco que los niveles de productividad tienen que ver con esta atomicidad también de los sectores, que lo que hace ver es que si bien no lo he individualizado, sí logra estudiar la naturaleza de los actores. Tiene una naturaleza de profunda inestabilidad. El sector de la construcción tiene una característica fundamental que tiene muchos factores exógenos a él. Por ejemplo, en el sector de obras de ingeniería requiere mucho los contratos del Estado. Y en la Araucanía, una de las cosas que pude analizar era que la Araucanía es un sector que depende, por su nivel de pobreza, fuertemente de los aportes de subvenciones y de contratos del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que yo he podido estudiar de los actores es que existe una gran fragilidad desde el punto de vista de capital y una gran dependencia en la Araucanía de la capacidad del Estado para inyectar ingresos en obra pública. Es decir, el presidente Gabriel Boric hace un anuncio de obra pública y los empresarios de la construcción llegan a saltar en la región de Araucanía. Porque eso es un sector donde la inversión privada es bien débil. Es bien débil. Ahora bien, desde el punto de vista de dimensión urbana, hubieron datos que quise hacer, pero la coordinación no me dejó hacer una tesis de más de 40 páginas, entonces no pude hacer más.
No me parece, a mí no me parece que se limite a 40 páginas una tesis de grado, pero no me dejaron hacer más. Yo quería incluir otro indicador de bienestar, como por ejemplo este el ICBU, si mal no recuerdo, el índice de calidad de la vivienda urbana. Quería integrarlo, que tenía datos. No lo pude integrar porque ya no me quedaban datos, tenía mucho gráfico, tenía mucho escrito. Además que yo soy bueno para hablar, entonces eh, me gustó. Entonces no leí, pero sí vi. El ICBU, por ejemplo, me interesó mucho incluirlo y ver no solo que había hecho la construcción de los salarios, de la escolaridad, sino que también qué tipo de vivienda construir. Que eso es una cuestión que está en tela de juicio a día de hoy. ¿Qué tipo de vivienda construimos? Pero al menos lo vi. Y desde otro punto de vista también me interesaba el nivel, en la cuestión urbana, porque también estuve en los cursos de geografía económica. Lo que hablé también que fue la evolución de la renta exportadora y cómo eso influye en la expansión de la ciudad. Y ahí está, por ejemplo, el trabajo de Renner, que trabaja mucho como en sectores donde hay canastas exportadoras débiles, como la región de la Araucanía, eso arrastra también la construcción a tener niveles de crecimiento más débiles debido a que uno de los elementos básicos para expandir el capital exportador tiene que ver con la inversión en bienes inmobiliarios, los cuales generan grandes riquezas, ya que en Chile existe una capacidad muy fácil de especulación. Sí, ese punto de vista me interesaba también mucho, tampoco lo pude trabajar porque tenía los datos, había levantado cosas, había visto, había leído harto, pero tenía 40 páginas. No se pudo leer. Nicolás, ahí quizás también podrías visitar otras fuentes que destaquen el sector, como el Fondo Serbio Metropolitano Sí. o el MOB en el Archivo Nacional de Administración, Ya, donde pueden encontrar los sí. contratos con Sí. las constructoras. El MOP es otro fondo tremendo, el cual en un momento me metí, estaba 3 meses de terminar la tesis, o sea, 2 meses de terminar de seguir. Aquí es como para 6 meses más de solo ver estos datos de MOP, volver a hacer lo mismo que hice con los sectores, volver a entender de dónde sale esto. Entonces, existe mucho trabajo en la construcción. El sector, por ejemplo, el fondo del Ministerio de Obras Públicas, Archivo Nacional de Administración, no se ha trabajado nada. Lo que está haciendo Oscar es muy pionero y existe mucho más por trabajar que no se ha hecho. Yo estoy trabajando a nivel colonial la construcción ahora, me fui bien para atrás, pero existe mucho por trabajar. Entonces, ahí invito a cualquiera que le interese este sector, existe mucho trabajo. Eh, y viendo también lo que está, y bueno, yo respondí un poco al contexto más urbano. Tengo que decir que yo soy una persona muy cuantitativa, ¿no? Entonces, mi gusto por lo cuantitativo, además yo estuve en un curso con usted, estuve en un curso con el profesor Juan José, entonces mi semestre de construcción de tesis, y ahí soy sincero, fue muy motivante desde el punto de vista cuantitativo y quizás eso me llevó a perder la vista de otro. Una de las grandes críticas que yo mismo le hago a mi tesis y lo acepto, eh, y creo que sí, hay que dar ese contexto mayor. Intenté dar un contexto histórico, pero quizás me faltó dar un contexto más urbano. Y eso hay que mejorarlo porque sí, el contexto urbano de la Araucanía es muy rico, incluso muy interesante por la construcción de las poblaciones, porque gran parte de lo que conocemos hoy de la Araucanía, de Temuco, de la zona de Mayeco, de Villarrica, de Pucón, que son sectores bastante apetecibles para la construcción, se empezaron a construir sobre todo de los nuevos. Entonces, es un contexto que hay que realizar, está abierto para el que quiera hacer, porque yo no estoy teniendo tiempo para hacer tanto. Eh, entonces sí, concuerdo, pero existe ese contexto muy profundo que tiene que ver con cómo la Araucanía es una región de que pasaba a ser Temuco, más muy poco, comenzó a extenderse ampliamente. Entonces, falta mejorar eso sí. Ahora bien, y destaco lo mismo que yo lo hablé de la línea de la pobreza nacional, claro, tenemos ese problema y desconozco el trabajo del profesor, así que me va a ser muy interesante poder revisar los profesor Casanova para ver, ya que como dije, los datos cuantitativos en Chile son muy centralistas y cuesta mucho hacer historia regional. De hecho, una de las cosas que destacó Marcelo Carmeñán en el primer manual de Historia Económica de Chile, Historia Económica de Chile de la Independencia, era que hacían falta estudios regionales, también de la economía nacional. Entonces, eso es una cuestión que como historiador económico también creo que hay que trabajar. El problema de los salarios reales, claro, y es una cuestión que ha destacado Robert Allen, Robert Allen, cuando hace su estudio de la historia económica mundial, una nueva introducción, destaca esta idea de que los salarios bajos desincentivan la inversión en capital. Y lo que ocurre es que si la idea es entender eso y ver mi perspectiva, desde el punto de vista de mi perspectiva, tiene que ver con eso. Es decir, la construcción se nutre su ganancia de dos elementos que son bastante negativos para generar una matriz productiva más dinámica que tiene que ver con, por un lado, la especulación
y esa es una visión que he visto, no pude, quise trabajar también en especulación, pero tampoco he tenido tanto tiempo. Y el otro lado tiene que ver con un uso de un factor productivo del trabajo que se basaría en salarios muy bajos. Según la tesis, por ejemplo, de Robert Allen, salarios bajos generan un ciclo productivo no muy suntuoso, ya que lo que hacen es que los empresarios no tengan ningún incentivo a generar capital. No como pasó, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVII-XVIII, que lo estudia muy bien Jean de Vries en la Revolución Industriosa, en donde él dice, en donde se muestran altos salarios, los altos salarios dijeron a los empresarios, no, vamos a quedar en la quiebra si les pagamos tanto a los artesanos, y ahí se empieza a hacer el Spin and Jenny, ahí se empezaron a hacer la grande máquina, y eso llevó a estos círculos virtuosos de los que habla Robert Allen, en donde más capital genera un trabajo más cualificado, mejores salarios, más encadenamiento. Entonces, yo creo que eso es un poco la falencia que podemos ver aquí en la construcción, en donde los salarios bajos son un desincentivo para la inversión en capital. Y creo que he respondido. Y el último que tiene que ver con cómo mirar a nivel, cómo aislar Santiago. Claro, yo cuando hice estas variables también tuve esa duda, pero dije, aíslo a Santiago y creo y sumo todos los demás PIB, y me entró un problema metodológico muy grande, muy abrumador, y decidí, por cuestiones de tiempo metodológicas, hacerlo, pero claramente se requeriría un trabajo mucho más quirúrgico en tomar todos los PIB regionales y agregarlos, lo cual también requiere cuestiones metodológicas que desconozco, que habría que estudiar para poder realizarlo, porque un PIB desagregando a Santiago, que yo sepa, no he visto. Yo no he visto. ¿Existen los datos regionales? Habría que hacer. Pero no importa, perdón que te interrumpa. Pero te hace sentido la pregunta. Sí, A ver, bueno, vamos a dejar pasar a la segunda ronda. Vale, perfecto. Porque si tú pones Antofagasta y no pones a Santiago, te da muy alto. Pero Santiago se sitúa al medio entre Antofagasta y Temuco. ¿Entiendes? Entonces, es lo que toma la media nacional. Si tomara Antofagasta, sería un error. Pero él no toma Antofagasta, él toma la media nacional. Donde hay gato y jirafa, por decirlo de esta manera. Entonces, esos promedios al final se estandarizan. O sea, en el fondo es representativo. Sí, es representativo. Es un poco para recordar. No es Santiago, ni tampoco es Perfecto. porque ahí está Valle, ahí está la región más pobre. ¿Entiendes? Hay toda una cuestión de todo. Vale, vamos a la segunda ronda y entonces porque ya estamos un poquito encima. Y el primero es Matías, después voy a hacer también yo, y después vamos a dejar se me olvidó el nombre. Sebastián. Aprovecho a agradecer la presencia del profesor Órdenes. Un gusto conocerlo. Así que, Ya. muchas gracias por participar. Vale, entonces incluimos también a Diego. Entonces, 4 preguntas van a ser ya. Empezamos entonces con Matías. ¿Escuchas, Matías? Formúlala. Sí, escucho. Primeramente, te doy gracias por tu tesis. Es una tesis inteligente, bien hecha, bien estructurada. Se entiende claro. Pero quiero señalar algo, ¿no? El problema con la historia económica es que la historia económica siempre parte de una presunción, sobre todo los trabajos que se hacen en Chile, la presunción de las cifras. Y resulta que las cifras muestran ciertos aspectos de la realidad que no siempre se condicen con lo que ocurre a nivel de la vida cotidiana. ¿Ya? Respecto a esto, te quiero hacer un comentario sobre los trabajadores de la Araucanía. Tú señalas, ¿no?, que los trabajadores de la Araucanía tienen poca calificación. Resulta que gran parte de los trabajadores de la Araucanía también trabajan en Santiago y están allí como obreros de la construcción. Y una cantidad importante de trabajadores de Santiago no son de Santiago, son de otras regiones. Y vuelven a la Araucanía y van a Santiago y hacen constantemente sus circuitos como mano de obra, como lo han hecho durante mucho tiempo. Resulta que pasa mucho esto, que un trabajador se puede comportar muy distinto con un patrón y con otro. Depende del sueldo, depende de las condiciones laborales, depende del pensamiento del trabajador. Yo converso constantemente con trabajadores y con obreros, por eso retengo esta información. Puede actuar de manera distinta.
como un trabajador muy calificado, teniendo poca educación en Santiago o en otra, o donde se le ofrecen buenas oportunidades, y como un trabajador no calificado que no sabe nada cuando las condiciones laborales son malas, ¿ya? Entonces, ceñirse a las cifras y partir de la presunción de las cifras para calificar a un obrero, de repente puede ser un error. Es objetivable, es objetivable ese tipo de contenido, ese tipo de información, pero muchas veces esa realidad no se condice con las prácticas, la mentalidad de los trabajadores que tenemos en Chile. Tengo un montón de anécdotas y experiencias que me gustaría comentar, pero no puedo en estos momentos, ¿no? Resulta que lo que quiero decir que tu tesis es brillante, me gustó, pero hay que ponderar ese tipo de forma de pensar y de forma de actuar en los trabajadores chilenos que nos abren un mundo muy distinto al mundo que entrega las cifras, al mundo que entrega la información, al mundo que entrega los contenidos duros, duros, duros. ¿Por qué? Porque en el mundo obrero se califica como maestro a alguien que tenga ciertos grados de experiencia, ciertos grados de aprendizaje, que sepa manejar y, por ejemplo, terminaciones. Las terminaciones de un trabajo, que son más pagadas que otro tipo de mano de obra. La terminación, ¿ya? Pero resulta que ese mismo trabajador puede ser un mal terminador dependiendo de las condiciones. Y eso te quería acotar. Gracias. Bueno, entonces lo que yo quería introducir también va muy alineado con lo que ha dicho, tiene vínculo con lo que ha dicho Matías. Ahora, sin embargo, yo también quisiera comentar que estas jornadas son para eso. Nosotros partimos de cifras, pero no terminamos con las cifras. Las cifras nos sirven de una primera aproximación. Como decía Matías, hay que ponerle contenido. Entonces, estas cifras te dan una idea. Ahora, la cifra puede que no sea necesariamente distorsionadora, Matías, si te está hablando de los que trabajan en ese espacio, no quienes son de ahí o vienen de otros lugares. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si tu centro es quienes trabajan en ese lugar, no te interesa tanto si vienen de Punta Arenas digamos, de Arica, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, el ejercicio sigue siendo válido como espacio, ¿me entiendes? Entonces, ahora, si Claro, queremos de los los orígenes, trabajadores de la Araucanía. claro, pero ese es otro tema. Si queremos hablar de los flujos, las migraciones, que es el tema que yo creo que hay que introducir, y que es bueno que tú lo introduzcas, también hay que ir desplazándose a otras dimensiones del problema. Lo vas llenando, ¿verdad? Lo vas generando otros contenidos. También hay que decir que este trabajo de licenciatura, yo sé que todos nos entusiasmamos y Sí, mil cosas, Tenía 10 meses, ¿no? pero yo quedó mismo, bastante en mi claro cuando dijo largo, 40 páginas. yo creo que aquí varios de los que son directores de Sí. tesis han pasado por lo mismo, han tenido que decirle a su alumno, oye, córtalo aquí, no puede De seguir. hecho, ya estaba lleno de cifras, esto dijo Claro, así que entonces esto lo comento porque la idea de escuchar trabajo de licenciatura aquí no es es para alentarlos e insertarlos justamente en estas redes que pueden proyectar su trabajo, pero ya consultando con otros profesores, con otros académicos, con otros investigadores, que pueden irlos alimentando para que profundicen. Pero tenemos que tener conciencia de que ellos hacen un trabajo de 40 páginas. ¿Mm? Sí, claro, me quedó claro cuando lo dijo. Sí. Claro, entonces, ojo con eso. Ahora, pero yendo en tu dirección, a mí me interesó mucho lo que tú planteaste, no solo de una perspectiva espacial, digamos, territorial. Por un lado, es muy interesante diversificar la mirada y decir, ¿por qué es interesante estudiar los flujos? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Y eso me lleva a una reflexión quizás muy revisionista y incluso haciendo abogado del diablo. Yo voy a contraatacar la hipótesis de, de Nicolás, en la que él dice, ¿no es cierto?, el sector de la construcción, si bien fue motor, no generó mejores oportunidades de empleo cualificado, qué sé yo, y están todas estas cifras que él ha dado, en el fondo fue un motor deficiente que se paralizó, se estancó y que fue decayendo en términos de su exigencia, de productividad, lo que tú quieras. Ya, muy bien. Pero si tomamos lo que tú acabas de integrar, Matías, que es el tema, digamos, de los flujos de trabajadores, y siendo riguroso como historiadores, no solo historiadores económicos, porque también somos historiadores, no lo olvidemos, y esa es nuestra ventaja con respecto a los economistas. Los economistas no
No se imaginan un mundo que sea más allá de 30 años, por suerte. Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar, le podemos adjudicar, y lo digo, sí, con una pregunta bien abierta, le podemos nosotros pedir al rubro de la construcción de la Araucanía que arregle un problema intersecular, o sea, plurisecular, de formación de bolsones de pobreza y de desigualdad y de ruralidad muy pobre que arranca hace cuántos siglos atrás en esa zona. ¿Podemos pedirle el milagro a la construcción? Que arregle así un suácate en 30 años, algo que se arrastra desde hace tanto tiempo y que además tiene su, ¿no es cierto?, como todos sabemos, y tus trabajos y los trabajos de Jorge Pinto y de muchos más, demuestran, tiene bases estructurales que se anclan incluso en la colonia, ¿no es cierto?, en el despojo. Bueno, todos sabemos de qué región estamos hablando. Entonces, si nosotros sabemos que hay un núcleo de trabajadores volantes, poco calificados, poco educados, que en algún momento están en la forestal, que en otro momento están en las minas de carbón, que muchos de ellos tienen un vínculo con los pueblos originarios, sobre todo con la etnia mapuche, que casi todos tienen una carácter rural y vienen de ese orden rural que es de supervivencia, en el mejor de los casos. Podemos pedirle a la construcción que haga magia, ¿no? Entonces se lo planteo también como una pregunta bien provocativa. ¿Es posible que un sector, incluso la construcción, haga esas artes como para convertir en oro lo que hasta ahora ha sido más bien precario? Le doy la palabra entonces a Sebastián, que es su pregunta, o su problema. Una vez, Presente. yo no soy historiador de construcción, de la universidad, y estoy estudiando racionalidades empresariales. En este caso, a partir del caso de empresas CMPC, la construcción, la Cámara de Construcción y Falabella. Estoy estudiando también 3 sectores que son particularmente importantes de la economía chilena en los 30 años. Y la verdad es que, bueno, cuando veía el trabajo de Nicolás, que me parece también, pensando que un trabajo de licenciatura, un trabajo muy robusto, desde el cual partir, para preguntarse varias cosas, claro, porque permite tener una base sustantiva muy buena en términos de edad, de aproximación, además de contribuciones de llenar vacíos con lo que contaba. Yo la verdad es que te quería preguntar, yo voy a algo visionario, desde una perspectiva distinta. Yo estaba pensando en la empresa. Y me di cuenta que tú también conoces el mundo. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y también me preguntaba, ¿cómo uno le podría pedir a la construcción hacer algo, siendo que en realidad cuando uno se pone a pensar qué es una empresa de construcción, en realidad uno se da cuenta que no es nada. Las empresas de construcción no existen. Cuando va a haber una obra, en realidad todo es externalizado. Hasta los computadores se arriendan. Y cuando se acaba la obra, desaparece. A mí esto me lo explicó una persona de la Cámara de Chile de Construcción. Y en ese sentido, entonces, mi pregunta es si pudiste en tu reflexión integrar la naturaleza de la actividad, la naturaleza de la empresa constructora. Y en ese sentido, ¿cómo entender entonces esa cifra, o sea, esa incapacidad de producir desarrollo? Desde la naturaleza ahora de la empresa, más allá de la naturaleza misma del sector, ¿no? Sino que de la naturaleza de la empresa. Y bueno, te lo dejo nomás desplazado, que la verdad es que uno cuando te escucha después uno dice, ¿tendrá alguna hipótesis para entender por qué después lo cae de nuevo? No sé si exploraste algo, tienes alguna idea, porque además pensaba en la misma naturaleza de la construcción, yo pienso, y desde la empresa, ¿no? Quizás, ¿cuántos contratos dejaron de volver por la mano? Quizás contratos, porque en el fondo es por contrato, es por faena, o sea, los trabajadores por faena, pero las empresas le dan al final.
construcción es como una bicicleta a gran escala. Y cuando pasan cosas como las que están pasando hoy día en Chile, que no sé, hubieran el precio de los materiales de construcción, ¿no es cierto? Los niveles de actividad caen, y al tiro empiezan a sonar todas las avispas de la cuestión, como un montón de empresas, las cuales se presentan cosas habían quebrado, no sé si programa. Y es por la naturaleza de esto, es una gran, muy dependiente del Estado, pero es una gran bicicleta que además todo el trabajo importante que hace ahí. El sector financiero y el crédito a largo plazo. Así, Hay 3 retiros y bueno, desapareció el crédito de largo plazo. absolutamente. Hay una hipótesis interesante. Bueno, entonces, eso, en la naturaleza de la empresa, en la actividad. Perfecto. Diego, tú también querías. Dale. Nicolás, me sumo a las felicitaciones. Además, es muy entretenido. Me sumo. Por la razón con la que hablaste, y me preguntaba algo que me respondiste en el momento de las intervenciones, porque me preguntaba sobre cuál es el origen de este tema para ti. Y había un vínculo familiar, pareciera que hace que eso fluya, ¿no? Oye, pero una pregunta muy concreta y muy específica. El rubro de la construcción, con las características que ya viste, que está súper hiperautomatizado, hay bajos niveles de tecnología, y después una baja, un tipo de relación laboral muy particular, ¿no? El fenómeno del trabajo por hora, además que hay una figura muy particular, que se suma a lo que preguntaban antes, que es el contratista. El contratista es una figura que nosotros odiado por los sectores laborales, el mundo del trabajo, pero desde el punto de vista de la empresa, a propósito de la pregunta, resuelve muchas necesidades rápidas, entonces es bien particular la figura, y una figura que nosotros desde el punto de vista laboral tenemos poco trabajado, ¿no? ¿Cómo opera el subcontratista o el contratista pienso, por ejemplo, en el mundo del textil también, bueno, para harina y lápiz para seguir sacándole puntos. Oye, pero la pregunta es la siguiente. A propósito de lo que comentaste después, ¿cuánto peso tiene la inversión pública en el área? Pensando en que la región pareciera que tiene una debilidad de capitales, y esto se supone que hay capitales privados y con rubros atomizados. Por tanto, finalmente, si es que la actividad privada logra generar dinamismo en el tiempo, la hipótesis que no, y si es que no es así, de cajón está la provocación, ¿no? ¿Cuánto del conflicto mapuche, después de que empieza la actividad más decidida, año 97-98, si es que eso merma la inversión privada y cuáles son los efectos de eso, y si es que el Estado en realidad está llegando con lo que puede o con lo que alcanza para tratar de dinamizar el rubro, porque coinciden más o menos las cifras, ¿no? Sí, Llevan 10 años de conflicto mapuche más intenso, con acciones de fuerza más directas. 2008 no se recupera, y por tanto plantearte como idea en qué piensas. Perfecto, dale. Mira, de nuevo voy a partir por donde tengo harta. Sí. Si quieres. También estudié el tema de la inversión, porque vimos una hipótesis de la productividad, vimos una hipótesis del desarrollo del capital humano. Hay otra hipótesis que, bueno, también voy a ir a lo de la hipótesis después, que tiene que ver con la financiarización del sector, pero otra hipótesis era la falta de inversión privada. Y eso es lo que se logró constatar aquí, tanto desde las fuentes cualitativas de los mismos empresarios, como desde las fuentes cuantitativas. Lo que vemos aquí es que la arista de la inversión es que la Araucanía funciona en algún sentido con una economía keynesiana, en el sentido de que la inversión pública es muy importante. Todos los empresarios lo que destacaban era, y como lo vemos aquí, hay 3 sectores: el habitacional, el no habitacional y el obras de ingeniería. El sector, digamos, el sector que tiene más inversión privada tiende a ser el habitacional, junto con el de obra de ingeniería igualmente, y como vemos, el sector no habitacional, y más que destacarlo aquí, yo creo que aquí se ve mejor, es que nosotros tenemos
tres tipos de desagregación en la construcción. Tenemos la construcción de viviendas, la construcción de ISEF, que es la I, que en rojo está a nivel nacional, en verde está a nivel regional. El ISEF, que es la construcción es industria, comercio y establecimiento financiero, que esa tiende a ser la construcción privada más fuerte. La vivienda, que tiende a ser privada, pero con una subvención pública, entonces hay un fuerte papel público ahí, y los servicios, que tiende a ser, principalmente en este caso, los servicios incluyen los servicios educacionales, de salud, que tienden a ser también un fuerte papel de inversión pública, donde los privados construyen y lo que hace el Estado es poner la platita. Entonces, lo que vemos aquí es que el sector vivienda, que es donde hay mucha inversión del Estado por el tema de los subsidios, es el sector que domina. Es un sector dominante. Entonces, uno piensa, yo me podría pensar así como, el sector donde el Estado pone más dinero es el sector que tiene más preponderancia. Y sin embargo, sectores como el DICET, como podemos ver aquí, tienen niveles bastante por debajo, y como vemos en el periodo 98 al 2010, está por debajo de incluso del 20% de la construcción. Entonces, lo que vemos es que la inversión en el sector que es más privado es muy baja respecto al sector que es más público. Y eso nos plantea una idea con respecto al nivel nacional que cambia. En el nivel nacional también ocurre la misma dinámica, interesante, pero en niveles, por ejemplo, en inversión en industria, comercio, establecimiento financiero, siempre está en torno al 25-30%. Y la Araucanía está incluso bajo el 20%. Entonces lo que vemos es que claramente hay una diferencia en la inversión privada. Y pasa, entre otras cosas, por el elemento, y no sé si lo agregué acá, no lo agregué, pero sí, aquí está. Y ahí había unos mismos testimonios de empresarios de la construcción que nos hablaban de que hay poca inversión privada, y principalmente acá dependemos de la inversión. Eso es lo que dicen. Acá dependemos de los contratos que nos trae esto. ¿Y por qué hay poca inversión privada? Entre otras cosas, sobre todo en la zona caliente del conflicto, que es la zona de el Malleco, Temucuy, Ercilla, todos esos sectores, es donde menos inversión. ¿Por qué? Por los grandes riesgos que significa para la inversión privada trabajar. Entonces, sí, las compañías de seguro odian el Malleco. Como Jackie Chan, sí, lo mismo, pero aquí de hecho nadie quiere asegurar. Sí. Entonces, lo que ocurre aquí es que no hay una inversión privada y el Estado es el que manda. O sea, el Estado es el que sostiene la construcción de la Araucanía. Entonces, y a eso voy a ir a la otra pregunta. Y bueno, destacar que, claro, mi tesis surge porque yo en vacaciones trabajaba con mi papá en construcción. No, mi papá es maestro carpintero. Y él trabajó años en la empresa. Y él me decía, relato, ¿no? Me cansé de trabajar en la empresa y se convirtió a trabajar así independiente. Y yo trabajaba con él y me contaba toda esta historia. Y yo dije, vamos a historizar esto, vamos a consolidar esto, saquémoslo de la anécdota y veamos qué ocurría para ver qué nos entera. Y bueno, tampoco es tan alejado. Y así fue como surgió. Una tesis con mucho cariño que se lo dedica a mi padre, de hecho, y a mis hermanos, que los tres se dedican a la construcción. Y voy a eso mismo, que el profesor parece que se retiró, pero tiene que ver con el problema de ver a los trabajadores. El problema de ver a los trabajadores, existen varias ideas ahí, es que en la medida en que es mucho de artesano, es muy difícil cuantificar el nivel de cualificación real de los trabajadores. Y eso yo lo considero el grande que ya también la tesis, porque la forma que más simple me agarré yo es la escolaridad, que es la más básica de mí. Pero al ser artesano, hay otros elementos cualitativos muy fundamentales. Les pongo un ejemplo, y claro, esto es como la recomendación, viene muy de cerca, pero existen muchos maestros de la construcción que no tienen ni siquiera segundo básico y trazan hermoso. Yo creo que todas las veces han tenido que hacer un trabajo con un maestro de construcción y tiene un nivel de trabaja el teorema de Pitágoras 5 años. Entre ellos mi padre. Y eso a ti te lleva a que, ¿cómo tú cuantificas eso? No puedes cuantificarlo. Pero la pregunta es, si un trabajador sin estudio hace eso, ¿qué podría hacer un trabajador si creamos un sistema de capacitaciones? Lo que decían en el mismo, no lo puedo poner aquí, en la encuesta de demanda laboral, los trabajadores iban a las cosas del censo, a las capacitaciones del censo que se hacen con la franquicia del censo, la franquicia tributaria, que bueno, para la construcción existen franquicias tributarias por bastantes cosas,
bastante cuestionables desde el punto de vista, decían, pero jefe, ¿para qué me mandó allá si no aprendimos nada? Les pone a ver un video, y las camisetas de esencia no sirven para nada, dice. Entonces, tenemos un problema en que, claro, no sabemos entender bien porque es difícil cuantificar cuando tenemos una mano de obra tan artesana. Y eso no significa que los trabajadores de construcción sean malos. Y claro, tiene que ver un poco lo que decía el profe. Existen también contextos en la construcción que son bien complejos. Es decir, a los niveles de trato de la construcción, que también es una cuestión muy difícil de cuantificar y habría que estudiar cualitativamente, influyen fuertemente. ¿Cuántos trabajadores? Es muy común ver que los trabajadores de la construcción tienen que ser personas muy, ¿cómo lo digo de una forma? Sí, muy aguerridos, porque es muy simple el trato, por ejemplo. Se trabaja mucho con el trato en el trabajo. Cotizan por el mínimo y un trato, ya. Cotizamos por el mínimo y por trato va a ganar tantas lucas si así tantas terminaciones. Y de ahí te tienen que cumplir. Y hay jefes que cumplen, jefes que no cumplen. Y entonces ahí un trabajador va a trabajarle mal a un empleador porque sabe que no le va a cumplir y con otro va a trabajar súper bien. Entonces, todo ese tipo de contextos tienen que ver más con la historia social. Por eso a mí me gusta, y estoy incluyéndome de a poco la historia del trabajo porque me interesa eso. Comparar estas cifras y aterrizar un poco lo que hizo la profesora Enriqueta Quiroz para México, la época colonial, en obras públicas, trabajadores urbanos en México. Y es que tenemos que aterrizar también estas cifras. Y eso es importante hacerlo porque existe todo un mundo de la construcción que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción de la Araucanía, muchos se van de la Araucanía. Muchos trabajan en otras zonas, como por ejemplo la zona lacustre, la zona de Frutillar, la zona de Puerto Montt, que es más turística y hacen tremendas cabañas. ¿Y quiénes se quedan en la construcción de la Araucanía? El sector mucho más precario, que no tienen la cualificación para emigrar. Otros porque en las grandes cabañas, por ejemplo, en Yanquihue, no trabaja cualquiera. Hay que tener unos niveles de cualificación artesanal importantes. Entonces, hay que ver ese mundo, ese otro mundo, otro trabajo, son otras 40, 50, 60, 200 páginas, no sé. Eso hay que verlo. Ahora, y eso es a lo que yo voy y que en el fondo no lo dije en mi conclusión, pero que está en la tesis, es que la construcción, claro, uno la puede criticar todo, y hay cuestiones para criticarlo porque producen inversión. Si la construcción está mal, tenemos problemas para generar stock de capital fijo, y eso es grave. Pero la construcción, en su naturaleza, es un sector termómetro. Esa es la naturaleza tanto de las empresas como de la construcción. La construcción es un termómetro de la economía, porque es un sector que depende de la capacidad de la familia para comprar una vivienda, de la capacidad de la familia, de la capacidad del sistema financiero para entregar fondos, y lo vemos ahora con los problemas que existen en el mercado para entregar dividendos, pues, está terrible, y además, si no fuera suficiente, depende del Estado, de cuánto puede el Estado recaudar, cuánto puede el Estado tener para poder invertir en obras públicas. Entonces es un sector que está atacado por todos los lados, y claramente, ya lo que voy yo es que el sector tiene problemas internos que deben ser mejorados, pero también es un reflejo de problemas estructurales. Problemas estructurales que tienen que ver con relaciones laborales, problemas estructurales que tienen que ver con cómo dinamizar nuestra matriz productiva, es decir, cuánto de verdad de nuestra economía exportadora se está encadenando. Ese encadenamiento productivo de que hablaba Hirschman, por ejemplo, en Latinoamérica es muy difícil de desarrollar. Eso, estamos hace 60, 70 años viendo y seguimos con el mismo problema. Entonces, hay un problema estructural de modelo. Yo creo que la construcción muestra eso. Sí. Tuvimos una asociación público-privada que muchos tratan de negativo. Oscar hizo un trabajo aquí que para nada nos demuestra que la construcción público-privada fue algo negativo en la época de desarrollo. Y ahora le dimos el paso a que ya, que los privados hagan todo. Y también hemos tenido problemas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a cuestionarse esa idea porque es un problema estructural que tiene que ver de modelo económico, de cómo creamos capital humano, de cómo encadenamos productivamente nuestra ganancia en el cobre, en el mineral que viene ahora, que es el litio. Y la construcción es un sector muy fácil de hacerlo encadenar, pero para eso se requiere una matriz productiva que genera aquello, y eso no está pasando, creo, y pasa por eso. Entonces la construcción no podemos hacerla culpa. Sí podemos ver cuestiones internas que podrían mejorar, pero claramente a nivel exterior existen problemas estructurales que también la frenan. En el caso de la Araucanía, lo frena básicamente que la Araucanía tiene una matriz exportadora paupérrima. Es decir, con ese nivel de exportación nunca va a encadenar nada la Araucanía porque hace celulosa
y con niveles de... Sí, también. Claro. Pero para eso requerimos política económica. Y en Chile parece que la política económica está prohibida. Como decía Gabriel Palma, no, las ideas que están valiendo son solo las que se pensaron, no si no. Entonces, bueno, tenemos ese problema de fondo y por lo tanto la construcción, claro, quizás soy muy duro con la construcción, puede ser cierto, pero también en mi tesis destaco de que no es más que, también hay que verlo como un termómetro de una economía que tiene un profundo problema de estancamiento. Y Chile no tiene un problema de estancamiento hace 4 años. Chile tiene un problema de estancamiento de por lo menos 15, 20 años. Y eso lo dicen de todos los sectores políticos, desde Ignacio Briones hasta Mario Marcelo. Así que creo que es un punto también para discutir, esta tesis también abre esa idea de discutir el modelo, eso es lo que más me interesaba a mí, discutir el modelo económico. Entonces, eso puedo decir de todas las preguntas. No sé cómo lo hiciste, pero parece que satisfació todas las preguntas o todos los comentarios. Nos queda una última palabra que es de Patricia. ¿Ves? Por favor. Lo primero es dar cuenta de este monumento de investigación, que es notable. Muchas gracias. Notable. La solidez de la mirada, de poder sumar distintas capas, distintos conocimientos, distintos actores, distintas competencias en una tesis de licenciatura. Y eso mientras yo lo escuchaba, pensaba que no es solamente algo excepcional, sino que habla de una dirección, habla de una universidad, habla de un ámbito, habla de una apuesta y de un centro que nos está deparando grandes sorpresas con distintos historiadores, con distintos productos. Yo creo que hay que celebrarlo en lo personal, pero también en lo corporativo, en lo que significa que tengamos este anclaje en lo que es historia económica, en resultados que nos están dando cada vez una mayor nitidez, un mayor conocimiento de nosotros mismos. Entonces, esta felicitación, que es centralmente usted, la hago extensiva a lo que implica que estemos conversando de estos temas con esta solidez. Es algo notable, ¿no? Y yo creo que hay que